Bienvenidos un día más a nuestro programa dedicado a la literatura y sus derivados. Ya saben, están ustedes en Pasen y Lean. Ya lo decía el filósofo y escritor español Miguel de Unamuno. Él decía que un escritor solo puede interesar a la humanidad cuando en sus obras se interesa por la humanidad. Y me parecía que era una buena frase para comenzar con este programa de hoy, ya que nuestra invitada es una escritora, una poetisa. A mí me gusta la palabra poetisa, luego ya hablaré con ella de qué le parece a ella. Cuyos poemas se caracterizan por llevar impregnada, además de una delicada ternura, un dejo de reivindicación. Les estoy hablando de la poetisa Carmen Ramos. Ella nació en Gibraleón, es economista de profesión, es una incansable lectora incluso antes de saber leer, que eso también nos lo tiene que explicar bien. Ella es miembro activo de la asociación Fahrenheit 451, las personas libro de Sevilla, que ya les habrán visto ustedes en muchas ocasiones, que lo que hacen es darle vida a la palabra escrita. Participa con ellos en diversas convocatorias del fomento de la lectura. Algunos de sus poemas han visto la luz en blogs y bitácoras, algo que es muy habitual en estos tiempos, y nos da la medida del valor que tiene Internet a la hora de darle voz a la poesía, género que suele tenerlo mucho más difícil dentro del mundo editorial. Carmen Ramos publica un microrrelato y 2 poemas en la antología Desamor. También varios poemas de su autoría aparecen en la antología Verso Libro de Nuño Editorial, de la cual es coordinadora junto con Fran Nuño y Esperanza García Guerrero. Colabora además en diversas publicaciones. Su primera obra, La Plaquette Mudanza Interior, se publicó en Ediciones en Huida en el 2010. Luego llegó Poliédrica, también en Ediciones en Huida en el 2011, y el año pasado, al final del año pasado, salió al mercado su último libro, que tiene un título que a mí me parece precioso, se llama Las estrellas han hallado otra forma de morir, que está publicado por Ediciones Guadalturia, un libro en el que se habla de la memoria o de la no memoria, porque en este caso le habla en muchas ocasiones a su padre que se marchó y que evidentemente dejó en ella una huella. Ella intenta mantener vivo un blog que se llama Poliédrica, como es el libro de poemas del que le hemos hablado anteriormente. De todo esto y de muchísimas cosas más está hoy con nosotros aquí en Pasen y Lean. Hola Carmen, ¿cómo estás? Pues hola Nerea, pues muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí contigo y de echar este ratito aquí contigo. Sí, yo lo sé, porque a ti hablar de poesía y hablar de todas estas cosas te gusta como a mí, ¿no? Sí, a las dos nos gusta. Nos apasiona. Sí, yo te considero una activista de las letras, desde luego, así que yo creo que la primera pregunta y la fundamental sería preguntarte, ¿qué es para ti la poesía? Pues fíjate, me gusta mucho eso de activista de las letras, nunca me lo habían dicho, me encanta. Me lo voy a apuntar, Vale, te lo presto. Mira, pues yo siempre he dicho que para mí, yo siempre he leído muchísima poesía, siempre he sido muy lectora y siempre he leído muchísima poesía. Lo de escribir poesía yo creo que ha sido una consecuencia, ¿no?, de leer. Y a medida que escribía poesía me daba cuenta que para mí la poesía es una ventana con la que yo puedo asomarme de otra manera al mundo, tanto a cauterizar mis heridas como a contar mis alegrías. Yo soy una persona que, aunque soy muy extrovertida y bastante sociable, me cuesta mucho trabajo contar lo mío, ¿no? Y me da cierto pudor, pero a mí la poesía me permite esconderme, Ayer me hizo mucha gracia, leí una frase de Álvaro García, un grandísimo poeta de nuestro tiempo, que decía: para algunos la poesía es una armadura y para mí es un abrigo. Y yo me sentía totalmente identificada con esa frase. Es mi abrigo, realmente. Yo también me siento identificada no solo con esa frase, sino también con muchas de las cosas que has dicho. Tu poemario, Las estrellas han hallado otra forma de morir, que ya he dicho antes, me encanta el título, no sé cómo se te ocurrió. Tiene al principio una alusión directa al padre, ¿no? En un poema que dice: vino un tiempo oscuro después de ti, un tiempo lento, donde desorientados, faltos de alas, no supimos buscarte.
Tu último trabajo, ¿tú lo consideras una carta a alguien que ya no está? ¿Es una manera un poco de ser inmortal o de vencer a la muerte? ¿O de hacerle una burla a la muerte? Sí, es una manera de cauterizar una herida muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Mi padre nos dejó de una manera muy repentina, Nerea, y yo eso nunca había sido capaz, aunque lo cuento, pues como realmente fueron los hechos, realmente yo no he sido capaz de contar qué es lo que yo sentía, y sobre todo mi padre era un gran conversador y yo echo mucho de menos las conversaciones con mi padre, y yo decía, es que a mí me encantaría contarle tantas cosas a mi padre. De hecho, muchas veces sueño cosas o pienso cosas y aún después de 20 años pienso, uy, cuando se las cuente a mi padre. Luego, claro, te llevas el chasco de que Claro. no puedes realmente físicamente. Pero sí que es una carta a mi padre de todo lo que nos ha pasado durante estos 20 años. Sí que nació con esa intención. Y a él le acudes en otros poemas, ¿no? Como el de Cuerpo de Barro, ¿no? De todos los datos, fechas, acontecimientos, consejos y procesos y definiciones con los que a diario me bombardean. ¿Qué es lo importante? Si tú no estás, si mañana no vas a estar, si mañana es siempre. Y esto me ha recordado un poco un poema de Neruda que a mí me encanta. Yo voy a leer un trocito porque me suena muchísimo, y dice: ¿cuánto tiempo vive el hombre por fin? ¿Vive 1000 días o uno solo? ¿Una semana o varios siglos? ¿Por cuánto tiempo muere el hombre? ¿Qué quiere decir para siempre? Yo te quería preguntar en alusión a esto si los poetas en el fondo beben de las fuentes de otros poetas, y si es así, ¿quién le sirve de inspiración a Carmen Ramos? Yo creo que es fundamental leer poesía para escribir poesía. O sea, creo que es la base. Cuando alguien me dice, oye, Carmen, ¿qué tengo que hacer? Porque a mí me gustaría también publicar, yo le digo, lee mucho, escribe mucho y tira todavía más. Pero sí que es verdad, ¿no? Que lo que tú lees al final se te queda, y bueno, Neruda ha sido pues un referente, ¿no? En mi juventud, por supuesto. Como también lo ha sido pues toda la generación del 27, claro, que a mí me gusta muchísimo. Ángel González, yo lo considero un maestro casi, ¿no? Creo que casi todo lo que he aprendido de poesía lo he leído a base de leer a Ángel González. Y bueno, y muchísima gente actual, ¿sabes? Yo me gustan mucho las voces nuevas, esos nuevos códigos que ellos incorporan, y que yo a lo mejor ya me voy quedando un poco atrás en esos códigos, pero sí que todos estos nuevos lenguajes, esa relación que ellos tienen con la tecnología, que quizás pues yo, que vengo de una generación un poquito anterior, ya me voy quedando por detrás. Todo eso me gusta muchísimo, y vemos muchísimo de los telediarios, es increíble, ¿no? Tú aludías antes al título, ¿no? del poemario, no, sí, es original mío. Yo lo cogí de una noticia que un día vino a mi correo. Yo recibo por mi trabajo muchas noticias de tipo científico, y ese era el titular de una noticia, y a mí me encantó, me pareció tan poético. Sí. Y claro, pero todas estas cosas también yo intento que me alimenten, ¿sabes? Y encontrar esa poesía que va por debajo de la noticia muchas veces, muchas veces las noticias no son buenas, pero también es verdad que hay veces que son noticias como esta, que era de un descubrimiento científico muy importante. De todas maneras, también es verdad que hay que tener los ojos de poeta, ¿no? Porque hay que intentar al menos ver belleza en las cosas más simples. Seguramente habría mucha gente que ha leído ese titular, pero no se le hubiera ocurrido que fuera hermoso en sí mismo, ¿no? Tú hablabas antes de los 20 años, esos 20 años en los que a ti te hubiera gustado compartir las cosas que habían sucedido, las cosas que has soñado, las cosas que habéis vivido en la familia con alguien que se había marchado, pero también hay mucho de memoria histórica de lo acontecido en España o en el mundo dentro de la obra, ¿no? Sí, porque era una manera también. Yo pensaba cuando hacía el poemario, si yo tuviera que explicarle ahora mismo a mi padre que nos comunicamos por una cosa que se llama WhatsApp. Uy, sí. Claro, eso sería inconcebible, ¿no? Hace 20 años que no teníamos ni casi teléfonos móviles. Claro. Entonces era complicadísimo, ¿no? O, por ejemplo, cómo las comunicaciones sobre todo las comunicaciones, ¿no? Cómo han derivado, o cómo hay otro tipo de televisión, cómo hay, ¿sabes? Cómo nos han ido cambiando los códigos, ¿no? En este tiempo, era lo que. Y yo pensaba, si yo tuviera que sentarme delante de mi padre y contárselo, ¿cómo se lo contaría, no? Y bueno, pues de ahí derivan mucho de los poemas, aparte de una parte importante que hay, y que yo la hice muy a propósito, que es una parte muy dedicada al tiempo que vivimos ahora mismo, a esta época de crisis, a cómo
como de pensar que viviríamos mejor que nuestros padres, vamos a terminar pensando que vamos a vivir peor que nuestros padres. Sí. Todo este tipo de cosas. Yo me interesaba muchísimo dejar constancia en el libro porque creo que dentro de unos años va a ser muy interesante ese tipo de testimonio que los poetas estamos dejando. Sí, hay además un toque de melancolía y de ternura, las dos cosas mezcladas en tus poemas. Y yo me preguntaba, el poeta o la poetisa, yo no sé si a ti te gusta la palabra poetisa, a mí me gusta, pero te voy a decir por qué, porque yo creo que las mujeres hemos reivindicado mucho que hubiera el femenino de las profesiones, ¿no? Y justo cuando de una que sí que lo había, que era poetisa, pues lo queremos borrar y que nos llamen poetas, ¿no? Y entonces por eso me gusta defender la palabra poetisa. Yo no sé si a ti te parece eso es también así o si te gusta más que te llaman la poeta, ¿no? Yo siempre me ha gustado mucho que me llamen poeta, pero porque poetisa creo que lo asocio a algo como muy lánguido, a esa especie de Emily Dickinson encerrada en casa, y como yo no tengo nada que... como no es esa la imagen que proyecto, yo creo que si digo poetisa la gente no me va a creer, ¿sabes? Sí, pues entonces poeta. Entonces en poeta ya está. Lo que te quería preguntar era eso, sí, con ese toque de melancolía o de ternura que se mezcla ahí en tus poemas, ¿tú crees que la verdadera poesía o la que verdaderamente al final termina llegando a los demás es la que nace del sufrimiento o del dolor, o también se puede escribir poesía de la felicidad? Hombre, yo soy partidaria de la poesía de la felicidad. Sí que es verdad que yo suelo ser bastante triste cuando escribo, y eso me lo han dicho mis amigos, yo no me había dado cuenta, pero mis amigos cuando me han leído me han dicho, joder, Carmen, es que eres muy triste cuando escribes, y nadie imaginaba que tú tenías esto guardado dentro, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me encantaría y que me gusta muchísimo esa poesía que celebra la vida y que al final pues te hace disfrutar, ¿no? Pero sí que es verdad que la mayoría de los poetas somos bastante así como... Sí, como melancólicos. Bastante. Sí, que al final eso es lo que llega, porque son sentimientos en los que todos nos reconocemos también, Nerea. Sí. Todos hemos pasado por una pérdida, todos hemos pasado por ese tipo de etapas tristes, y es un sentimiento en el que tú, al ver que otra persona ha sentido lo mismo que tú, te sientes muy arropado. Sí, además eso pasa mucho, ¿no? Cuando tú empiezas, cuando tú todavía no te dedicas a escribir, pero eres una persona que lee mucho, de pronto lees una frase de alguien y dices, santo cielo, pero ¿cómo ha resumido tan bien algo que yo voy intentando explicarme durante tanto tiempo, ¿no? Y quizá eso sea lo maravilloso de la poesía, ¿no? Que uno se ve reflejado ahí. Es un poco ambivalente, porque es como la sensación de decir, bueno, al final no era yo tan excepcional, ¿no? Este sentimiento ya lo tenía más gente, ¿no? Pero luego a la vez te sientes confortado, ¿no? De ver que los demás están ahí. Sí, es eso un poco, ¿no? Es decir, eso, lo que tú decías, no, señalar esa frase en el libro que dice, es que yo, o esos libros con los que todos nos hemos identificado, porque quien no hemos sido la adolescente de Buenos días tristeza, por ejemplo, ¿no? Esa adolescente atormentada, tal, y yo recuerdo que cuando lo leí yo decía, Dios, si yo he sido esta adolescente atormentada. Claro. Sin motivo. Sí, sin motivo, pero es simplemente, eso es como es algo ahí que uno rebusca, un poco masoquista. Sí. Y esos sentimientos de la juventud, los que tú todavía estás aprendiendo, creo que quedan muy, muy firmes dentro de ti, y lo vas buscando durante toda tu vida, ¿sabes? Vas buscando tus compañeritos ahí de sentimientos durante toda tu vida. Es curioso. Hay algo de ti, de lo que he hablado un poco antes, que es esa faceta de dinamizadora cultural o de activista, ¿no? De las letras, que bueno, que tú llevas a cabo, tú y grandes amigos, que además son amigos que tú y yo compartimos, ¿no? Porque estamos ahí como todos en una especie de club de las letras, somos así como, no sé cómo decirlo, pero bueno, que en lo que podemos nos movemos para fomentar la lectura y el amor por la poesía. Bueno, de hecho, ya escuchas la música que está sonando de fondo, es la música de David Postigo, que es un compositor sevillano que además de amante de la música, es amante de las letras y nos acompaña en multitud de cosas de las que hacemos, ¿no? Y este grupito así extraño que formamos, y sobre todo vosotros, no dudáis en salir a la calle, en llevar poemas a los parques públicos, en acercaros a las bibliotecas, en mezclar esas artes, ¿no? Algo que a mí me encanta, esto que hablábamos de que David nos acompaña con el piano a estos recitales poéticos.
¿Crees que se está inventando una nueva forma de hacer de poesía, hacer esa especie de expedición, salir al campo para seducir a los lectores? Sí, es que date cuenta que la poesía es un género tan minoritario, sí, claro, y que además cada vez más minoritario porque ya es que en los institutos casi que no se lee poesía. Yo sé la experiencia por mis sobrinas, por amigos que tengo, amigos comunes que tú y yo tenemos que son profesoras de lengua, y dicen, es que yo les leo poemas a mis niños pero porque yo quiero leérselos, pero no porque realmente en el programa venga que se fomente esa cosa. Yo creo también que se ha perdido muchísimo el tema de la narración oral, esos cuentos que nuestros abuelos nos contaban, ¿no? Esas cancioncillas que de pequeña pues nos enseñaban, y yo creo que eso hay que ir a buscar a los lectores o a los oyentes, ¿sabes? Y hay que salir. Realmente es increíble como la poesía hay que ir a buscar a los espectadores, ¿no? Mientras que la novela y el teatro pues casi que se venden solo, ¿no? El teatro quizás no se venda como literatura, pero sí como espectáculo, ¿no? Y entonces la poesía tienes que salir, o sea, y es que yo creo que la poesía es tan necesaria para el ser humano, como la música, como cualquier otra actividad artística, como la pintura, como cualquier otra actividad, pero es tan minoritaria y cada vez la están como arrinconando. Bueno, nada más que tienes que ir a cualquier gran superficie. Si eres capaz de encontrar la balda de la poesía a la primera, tú eres un Indiana Jones de las letras, o sabes dónde está, claro. Esa frase es buena también. Claro, es que si no, Nerea, ¿es verdad o no? Tú vas a ciertas grandes superficies, no quiero nombrar ninguna, pero están allí como arrinconadas y por Dios que no vean a las personas que lean, ¿sabes? Como un poco apartadas, mientras que yo pienso que es necesario porque esa cultura pues poética tiene que alimentarte. Pero incluso, bueno, la verdad es que lo que más se vende es lo que tú decías antes, la novela es el producto estrella y en poesía, si tú vendes 1000 ejemplares de una tirada de poesía es que ya eres el rey del mambo, absolutamente, vamos. Y en cambio en novela 1000 ejemplares, bueno, pues no tampoco marcan mucho en una editorial, ¿no? Pero incluso también otros géneros, porque otros géneros que en otros países sí que tienen muy buena cabida, como son los relatos, tampoco leemos en España relatos. No. Es complicadísimo publicar relatos en España y sin embargo yo creo que la gente sí que los lee. Sí. Pero creo que no hay esa cultura del relato que, por ejemplo, ha habido en la prensa extranjera. Sí. Y sin embargo en España pocos periódicos han fomentado esa cultura del relato. Es verdad. Y entonces yo creo que eso también hace mucho. Ha habido un par de años que el Diario de Sevilla sí pedía en verano este tipo de relatos que iban y que luego en el fondo han sido también germen de grandes obras, porque yo recuerdo grandes obras de Gabriel García Márquez que han comenzado siendo cuentos o incluso que eran como una especie de, bueno, el relato de un náufrago o en fin, que eran cuentecitos que se iban editando así a diario, ¿no? Sí. Y que al final se convierten, no sé, también ahora que estamos hablando a lo mejor teníamos que hacer algo también al respecto de eso, ¿eh? Ya veremos. Oye. Ya se nos ocurrirá algo. Oye, y a colación de todo esto, dime. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de entreversadas, porque cuéntame esto que me interesa mucho. Pues mira, esto la verdad que ha nacido de una manera totalmente, bueno, circunstancial. Nosotros queríamos ir a la Feria del Libro de Granada, más que nada queríamos irnos un día a Granada. A pasar el día a Granada. A pasar el día. Grupo de chicas que hacen poesía. De amigas. Y entonces mira por dónde pedimos una actividad a la Feria del Libro de Granada y nos la dan. Y encima casi sin ensayarla, porque no habíamos tenido ni tiempo de ensayar cómo íbamos a hacer el recital, sino un poco hablando en el tren y tal. Pues resulta de que aquello fue un subidón para nosotras, pero para la gente que fue increíble. O sea, allí se acumuló una energía que aquello era una supernova, vamos. Y entonces dijimos, oye, es que nos gusta hacer esto y encima nos lo pasamos bien. Hicimos una serie de recitales aquí en Sevilla con otro nombre, con Mujeres Genuidas, porque realmente fuimos a la feria a través de Ediciones Genuidas, pero bueno, le hemos dado un poco así un lavadito de cara, ahora somos entreversadas y bueno, estamos haciendo algo a medio camino entre la poesía escénica, los recitales,
algo muy sencillo pero que sea muy efectivo. Y bueno, pues hemos hecho un recital en la Casa Tomada, que estuvo genial, la verdad. Y el próximo creo que volvemos a la Feria del Libro de Granada, nos han llamado este año también. Y bueno, pues allí estaremos con nuestra poesía, pero un poco haciendo que el público participe de lo que es nuestra poesía y que se impregne. Nosotros siempre decimos que intentamos no dejar indiferente a nadie, pero ni a ellos ni a nosotros, ¿no? Que sea como una retroalimentación. Y la verdad que nos lo pasamos genial, ¿eh? Sufrimos muchísimo los minutos antes porque pensamos que todo nos va a salir fatal y nos ponemos muy nerviosas, pero después sí que es verdad que el público reacciona muy bien y bueno, nos lo pasamos genial, Nerea, así que bueno, a ver si algún día vienes como invitada con nosotras. Eso. Ya me estás poniendo los dientes largos. Me estás poniendo los dientes largos. Y hablando de cosas, de este tipo de actuaciones en las cuales involucráis a la gente que os está viendo, pero también os involucráis vosotros con ellos, ¿hay planes para la próxima Feria del Libro de Sevilla? No sé si con entreversadas, con Mujeres en Huida o con tu obra en solitario, no lo sé. Sí, probablemente con entreversadas hagamos algo. Nos lo ha pedido pues Pedro y Martín de Ediciones en Huida, con los que tenemos una relación más allá de editor, escritor, somos amigos casi, sí. Lo que tú decías antes, esa pequeña familia que conformamos, Nerea, afortunadamente. Y bueno, ellos sí que nos han pedido que hagamos algo y probablemente hagamos algo delante de la caseta, pero no sé realmente qué es lo que va a salir ahí porque todavía no lo tenemos muy claro, pero sí que queremos hacer algo porque nos gusta y porque además la gente se lo merece, ¿no? Y además que todavía queda un mes para poder decidirlo. Sí, eso sí, que creo que una de las cosas que vamos a tener que hacer es repartir botellines de agua porque la feria este año viene con calor. Y unas mascarillas para los alérgicos. Ahí está. Entonces, bueno, pues ahí tendremos que hacer algo, pero bueno, yo creo que va a salir perfecto. Perfecto. No hay dudas ninguna. Hace unas semanas salió hace no sé exactamente la fecha, ahora me la dirás tú, la antología poética en legítima defensa, poetas en tiempos de crisis. Dicha antología recoge a más de 200 poetas de toda la geografía española, sí. Entre los que se encuentra gente como Antonio Gamoneda, que también además es el prologuista del libro, Caballero Bonal, Félix Grande, nuestro Félix Grande que se ha ido hace poco y que yo con todo el dolor de mi corazón leí aquí también unos versos de él, Felipe Benítez Reyes, Carmelo Iribarren y tú misma también. Cuéntanos cómo ha surgido en Legítima Defensa, cuándo salió, háblanos un poco de ello. Pues mira, en Legítima Defensa ha salido hace un mes y pico creo que salió. Es una antología hecha por Butterby Editores. Ellos lanzaron a través de Facebook y de Twitter una convocatoria para que poetas de todo el mundo, conocidos y no conocidos, enviasen poemas que hablasen de la crisis. El único requisito era que fueran buenos, dijeron, oye, que tengan algo de calidad. Entonces, bueno, reunieron creo que a casi 500, de los cuales pues en el libro han entrado 229, todos hablando acerca del mismo tema y además con una temática muy diversa. Yo hoy he recibido el ejemplar y bueno, te puedo asegurar que es muy ecléctico y sin embargo todo con el mismo trasfondo desde muchos puntos de vista, pero muy bonito. Para mí fue una sorpresa porque es verdad que esta convocatoria la hicieron como hace un año y yo ya me había olvidado, o sea, de que yo había mandado algún poema ahí. Y entonces alguien me avisó y me dijo, oye, Carmen, enhorabuena, que te he visto en el índice de legítima defensa. Y dije, no me acordaba ni lo que era, tío. Y digo, espera, claro, desde hace un año no lo había perdido. Y entonces, la verdad que para mí, bueno, me emocioné muchísimo porque además cuando me lo dijeron hacía pocos días que había muerto Félix Grande. Sí. Y bueno, era una persona a la que yo admiraba muchísimo, a él y a Paca Aguirre, que son dos personas comprometidísimas y riquísimas a la hora de hablar con ella. Y bueno, ya gente como Caballero Bonal, yo al verme ahí yo me sentía pequeñita. Bueno, pero no, pequeñita no, lo que pasa es que claro, son diferentes generaciones, es que ellos llevan ya mucho tiempo haciendo cosas. Yo fíjate, es curioso lo de Félix Grande porque yo creo que, bueno, tú sabes, en Facebook al final también se crea una especie de familia, una familia como que está en el aire, ¿no? Pero que yo soy muy defensora de esa gente con la que al final te relacionas en Facebook y
y que se crean grandes lazos de Grandes amistad, lazos. e incluso con gente que ni siquiera conoces físicamente, ¿no? Y me ocurrió una vez que yo tuve una época en que en Facebook colgaba poemas de otras personas y la única pelea así que se podría haber llamado como tal en mi Facebook, en mi muro de Facebook, fue a través, bueno, por desgracia, por un poema de Félix Grande que una mujer se sintió muy ofendida por él. Y a mí me pareció muy sorprendente porque yo le consideraba, y le considero, aunque él ya no esté entre nosotros, una persona emocional, pasional, que defendía a la mujer, ¿no? Y fue la primera, ya te digo, la primera pelea, la única que he tenido en Facebook. Bueno. ¿Estás trabajando en algo nuevo que nos puedas hablar o ahora estás disfrutando de las mieles de la salida del último trabajo? Bueno, estoy ahí disfrutando un poco, pero también sí que es verdad que tú lo sabes, Nerea, que una no puede parar de escribir y de coger la libretita y anotando cosas. Hay un poemario que está a la mitad, de poemas muy breves, y con mucha ¿sabes? Intento que en todos haya, aunque sea muy breve, que haya mucha tensión ahí emocional. Entonces, bueno, me está costando un poco más de lo que yo creía. Yo pensaba que iba más rápido, sí. Pero bueno. Y bueno, mi proyecto de microrelatos, que el pobre pues sigo también ahí, que también necesitan su tiempo. Y la verdad que ahora tengo poco, porque además, bueno, pues he iniciado un taller, la primera vez que se organiza un taller de poesía en mi pueblo, en Gibraleón, en un espacio fantástico que yo te invito a conocer y a todos los que nos escuchan, que es la Vinoteca de Blanco a Tinto, un espacio donde se combina la comida, la cultura, el arte. Es un espacio fantástico y que sus propietarios, José Manuel y Pepa, me han dejado para que podamos hacer allí un grupito de gente de Gibraleón por nuestro pequeño taller en el que estamos leyendo muchas cosas y vamos a escribir cosas fantásticas, estoy convencida. Estoy yo aprendiendo más de ellos que ellos de mí. Entonces, como tengo tan poco tiempo, Nerea, pues la verdad que el tema de escritura lo llevo muy, muy lento, pero bueno, siempre inventando. Y el blog, que bueno, que intento mantenerlo vivo porque es algo que me gusta mucho y que la verdad que me da muchas satisfacciones el blog. Pues Poliédrica, recordar también esta antología poética en legítima defensa, Poetas en tiempos de crisis, esta antología que recoge a más de 200 poetas, como decíamos, entre ellas tú, Carmen Ramos, tendrá pues un acto de presentación que será el próximo día 28 de abril 28. A las 8:30 en La Carbonería. Eso es. Que además al piano estará David Postigo, que tengo que decir que bueno, todos estos programas Pasan y Lean los cuelgo en el canal Nerea Riesco, y que hay gente que escribe para decirme, bueno, para preguntarme de quién es la música tan maravillosa que suena, de David Postigo. De nuestro David. De David Postigo. Muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros. A vosotros, Nerea, y a ti especialmente por acordarte de mí, por invitarme a tu saloncillo. Ya, y cuando queráis, aquí tenéis vuestro espacio. Gracias, Carmen, un abrazo muy fuerte. Igualmente, Nerea, un abrazo. Y para terminar, como siempre, una frase del poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, que dice así: la poesía debe ser un poco seca para que arda bien, y de ese modo iluminarnos y calentarnos. Ahí les dejo con un poco de poesía, con la música de David Postigo, y les espero el próximo miércoles aquí en Pasan y Lean.